Buenas noches, mi nombre es Patrick Venegas. El día de hoy es 20 de septiembre del 2024 y aprovechando que este es el mes de la patria, en el que celebramos el 15 de septiembre, los desfiles, los faroles y todo esto, he decidido que voy a compartir con ustedes un par de leyendas costarricenses. Estas leyendas, bueno, las elegí entre muchas otras y me parece importante iniciar o, o darlas a conocer, una muy conocida y una que casi nadie conoce o que por lo menos yo no la había escuchado. En este caso vamos a hablar de las leyendas de La Llorona y del Diablo Chingo. Empezamos. La Llorona. Origen de la leyenda. La Llorona es el ánima en pena de una mujer que ahogó su hijo y, arrepentida hasta la desesperación, vaga buscándolo por la vera de los ríos, lamentándose y llorando desconsoladamente, espantando a todos los que la oyen o la ven. Se aparece a deshoras en las orillas de los ríos como una mujer vestida de blanco, pálida y con los ojos hinchados de llorar, con cabellos negros, largos y en desorden, lanzando ayes lastimeros por el hijo que perdió. La leyenda costarricense que explica el origen de La Llorona tiene algunas variantes. La mujer puede ser una princesa indígena, una campesina mestiza o una ibérica, generalmente joven y muy hermosa, la mayoría de las veces soltera, aunque también puede estar casada o comprometida a otro. Por diversas circunstancias, la mujer se enamora, dependiendo de la época en la que se narre la historia, de un conquistador español, de un hombre rico de alcurnia o simplemente de un hombre apuesto y galante que la corteja. Queda embarazada, ya sea por voluntad o por la fuerza. Una vez que ha dado a luz, es rechazada por parte de su amante, su familia, la sociedad o su propio pueblo. Cuando es rechazada por su amante, éste la abandona, se va con otra o es asesinado por ella, lo que contribuye a su desdicha. Puede que el amante no la rechace, pero entonces él muere de forma trágica. La mujer pierde el juicio y asesina al recién nacido ahogándolo en un río, aunque también ocurre que la criatura es lanzada al río por, por el padre o el marido burlado, en venganza por la afrenta, o ella es obligada a ahogarlo en el río. De cualquier forma, esto hace enloquecer a la mujer. Finalmente, la mujer se suicida lanzándose al agua intentando rescatarlo. Luego es maldecida, ya sea por Dios, por las fuerzas del universo o por su propio padre, y es condenada a vagar como alma en pena buscando al hijo perdido para nunca encontrarlo, o ve la sombra del niño en el agua, pero cuando lo va a recoger se le escapa de las manos. En las leyendas costarricenses hay varias versiones de lo que ocurre a la víctima de la aparición. Lo más frecuente es que la escuche llorando a lo lejos, dando aterradores gritos, pero sin verla. Frecuentemente, la víctima es un hombre solo o varios hombres jóvenes, más raramente niños y mujeres. Cuando es avistada, la víctima entra en pánico y huye, pero generalmente no sufre daño, por lo que se considera que la llorona no es un espanto agresivo, pero verla causa terror. En otras versiones, sobre todo en aquella donde la mujer ha sido burlada por el amante, la llorona ataca a la víctima y la ahoga en el río, confundiéndola con su burlador. Y en el caso de los niños, con su propio hijo. También se menciona que la llorona ignora que está muerta, además de ser una advertencia para las jóvenes contra el embarazo no deseado y el aborto, y para los hombres
contra la juerga y el trasnochar. Otra de las funciones de la leyenda era disuadir a los niños de acercarse a los cuerpos de agua y evitar que se ahogaran de manera accidental. La leyenda de La Llorona tiene raíces prehispánicas y cuenta con diversas versiones en cada país hispanoamericano, pero mezcla elementos de mitos precolombinos con tradiciones españolas. En México, Fray Bernardino de Sahagún recogió la leyenda en su obra monumental Historia General de las Cosas de Nueva España, de 1540 a 1585, e identificó este personaje con la diosa Tlachtol. En la mitología talamanqueña de los pueblos bribris y cabécaras de Costa Rica existen leyendas previas a la llegada de los españoles, donde se habla de espíritus que habitan en los ríos y cascadas, que emiten grandes lamentos cuando un niño va a morir o que pierden a los niños y que reciben el nombre de Itzas, palabra que en el idioma bribri significa llanto. Llorona, como Tula Vieja, por lo menos en las leyendas costarricenses. La historia de estos dos personajes es similar. Un ejemplo de estas leyendas es la historia de Sacabiali, también llamada la Señora Llorona del Monte. La leyenda. En las altas horas de la noche, cuando todo parece dormido y se escuchan los gritos rudos con los que el boyero aviva la marcha lentamente de sus animales, dicen los campesinos que allá por el río, alejándose y acercándose con intervalos, deteniéndose en los frescos remansos que sirven de aguada a los bueyes y a los caballos de las cercanías, una voz lastimera llama la atención de los viajeros. Es una voz de mujer que solloza, que vaga por los márgenes del río buscando algo que ha perdido y que no hallará jamás. Atemoriza a los chicuelos que han oído, contada por los labios marchitos de la abuela, la historia enternecedora de aquella mujer que vive en los potreros, interrumpiendo el silencio de la noche con su gemido eterno. Era una pobre campesina cuya adolescencia se había deslizado en medio de la tranquilidad, escuchando con agrado a los pajaritos que se columpiaban alegres en las ramas de los higuerones. Abandonada su lecho cuando el canto del gallo anunciaba la aurora, y se dirigía al río a traer agua, con sus tinajas de barro, despertando, al pasar, a las vacas que descansaban en el camino. Era feliz, amando la naturaleza, pero una vez que llegó a la hacienda de la familia del patrón en la época de verano, la hermosa campesina pudo observar el lujo y la coquetería de las señoritas que venían de San José. Hizo la comparación entre los encantos de aquellas mujeres y los suyos. Vio que su cuerpo era tan simbiante como el de ellas, que poseían una cara bonita, una sonrisa trasnochadora, y se dedicó a imitarlas. Como era sendosa, la patrona la tomó a su servicio y la trajo a la capital, donde, al poco tiempo, fue corrompida por sus compañeras y los grandes vicios que se tienen en las capitales, y el grado de libertinaje en el que son absorbidas por la metrópolis. Fue seducida por un jovencito de esos que en los salones se dan tono con su cultura y que, con frecuencia, amanecen completamente ebrios en las casas de tolerancia. Cuando sintió que iba a ser madre, se retiró de la capital y volvió a la casa paterna. A escondidas de su familia, dio a luz a una preciosa niñita que arrojó enseguida al sitio en donde el río era más profundo. En un momento de incapacidad y temor al enfrentar al padre o a la sociedad que actuó de esa forma, después se volvió loca y, según los campesinos, el arrepentimiento la hace vagar ahora por las orillas de los riachuelos, buscando siempre el cadáver de su hija que no volverá a encontrar. Desde entonces acá, oye el viajero a la orilla de los ríos, cuando encallada
noche atraviesa el bosque. Aves quejumbrosos, desgarradores y terribles que paralizan la sangre. Es la Llorona que busca a su hija. Básicamente, bueno, esto fue la leyenda en sí de la Llorona. Es importante ver o analizar el hecho de que no solo en Costa Rica está esta leyenda, hay muchas variantes y en muchas y cada variante, cada país, cada sector específico tiene eh, tiene unos cuantos detalles que cambian. Sin embargo, básicamente, la leyenda, como leímos anteriormente, estaba muy enfocada o se utilizaba en los tiempos de nuestros abuelos y abuelas para evitar que los niños se acercaran a los ríos. Aparte de eso, también para indicarles o para mencionarles a las niñas o a las jóvenes los temores y todo lo que podía implicar un embarazo no deseado, un embarazo antes del matrimonio, e inclusive para también hacer pensar o hacer analizar a los caballeros, a los jóvenes, todo lo que andar en la juerga, andar en el vicio, andar en las cantinas y demás podría conllevar. Básicamente, considero que todas estas leyendas, aparte de tener una historia base, se utilizan o se utilizaban mucho por nuestros abuelos para generar este tipo de temores, este tipo de conversación y también ciertamente para tener una historia interesante o una historia con que compartir en aquellas noches en las que los íbamos a visitar. Ahora les voy a narrar la leyenda del Diablo Chingo. Esta, como mencioné anteriormente, es una de las leyendas que particularmente yo no conozco o no conocía antes de prepararla para este capítulo. Me parece muy interesante y dice así. Leyenda del Diablo Chingo. Origen. Según el investigador y escritor nicoyano Carlos Arauz, la leyenda del Diablo Chingo apareció en la época de la colonia española en Guanacaste, tiempo después que llegaron los primeros actos de ganado bovino en el año 1560. Traídos por Juan de Caballón y Arboleda, primer conquistador de Costa Rica, las primeras haciendas de Guanacaste aparecieron en la colonia entre 1600 y 1770, por lo que se estima que en este periodo fue cuando aparecieron las tradiciones del Diablo Chingo, producto de la imaginaria de los habaneros, especie de vaqueros de la pampa guanacasteca, y otras gentes que vivían en los pueblos, que de hecho formaban parte en muchos casos de las mismas haciendas ganaderas. Leyenda. Era Viernes Santo. Muy de mañana, el mandador de campo de la hacienda, un hombre déspota y sin escrúpulos religiosos, forzó a los habaneros a recoger el ganado y respetando la festividad. Los hombres, muy religiosos, que al principio se resistieron, le dijeron que si él daba la orden, él sería el responsable de lo que sucediera. No les quedó más que obedecer. Ya habían recogido el ganado. Era casi el final de la tarde, cuando a lo lejos vieron a un toro negro y chingo, o sea, sin rabo o con el rabo muy corto, que nadie había visto antes. Cuentan que era de ojos rojos como las brasas, una enorme cornamenta que causaba espanto y que rascaba el terreno en señal de desafío. Los habaneros se asustaron, pero el mandador les ordenó lazar la bestia e incorporarla al hato. Pero no hubo, sin embargo,
forma de cercarlo ni lazarlo, lo que hizo montar en cólera al mandador, que profiriendo insultos contra sus hombres, dijo que él personalmente lo iba a traer. Los habaneros le rogaron que no fuera, que aquel animal no era cosa buena, pero él, tratándolos de cobardes, se fue detrás del toro, jurando que o se moría o pasaba el resto de la vida persiguiendo al chingo negro. Pero lo que era él nunca volvería si no alcanzaba al animal. De esta forma, el mandador lanzó su caballo y a su perro pastor en pos del toro, que inmediatamente echó a correr por la sabana. El resto de los habaneros volvió a la hacienda. En vano esperaron toda la noche el regreso del mandador, que nunca volvió. Cuentan que desde entonces, en la pampa guanacasteca, que al ser las 3 de la tarde de cada Viernes Santo, en el llano de Matarredonda, a los pies del volcán Orosi, puede verse pasar dos sombras, una en pos de otra, que se internan en la montaña, y escucharse a lo lejos el grito de un sabanero que corre ganado, el ladrido de un perro y el mugido de un toro. La leyenda dice que es el alma del mandador de la hacienda que cumple el castigo divino, persiguiendo eternamente al diablo chingo sin poder alcanzarlo jamás. Se dice también que cornea mortalmente a todo aquel que se topa por la calle a altas horas de la noche y no puede ser lazado ni mucho menos montado. En torno a esta leyenda existe en Guanacaste una danza folclórica conocida como la danza del diablo chingo. En la provincia de Punta Arenas, en especial en la zona de Chomes, existe una variante de esta leyenda, donde el diablo chingo no es un toro, sino un gran venado astado que pierde a los cazadores en la montaña. Variantes de la leyenda. Dos leyendas guanacastecas tienen relación con la leyenda del diablo chingo. La leyenda del fantasma de la sabana habla de un sabanero llamado Ramón Luna, que murió intentando lazar un enorme toro cimarrón llamado el Escorpión, el cual le embistió matándolo. Desde entonces, el fantasma de Ramón Luna, conocido como el fantasma de la sabana, se aparece como una sombra en las haciendas, espantando a los toros. En esta versión de la leyenda, propia de la región de Liberia, se aparece únicamente el ánima del sabanero, pero no el fantasma del toro. La segunda leyenda corresponde a la del viejo del monte, el fantasma de un sabanero o caballo, de un sabanero a caballo, de aspecto fiero y pelo enmarañado, que espanta al ganado en los potreros. Igual que en la primera versión, el fantasma corresponde únicamente al sabanero, no al toro. Esta versión es más propia del cantón de Bagaces. En la provincia de Punta Arenas, sobre todo en la región de Chomes, fronteriza con Guanacaste, el diablo chingo no es un toro, sino un gran venado astado que extravía a los cazadores en los bosques. En el Valle Central, la leyenda de la Ju del León habla acerca de un pájaro diabólico que pierde a los hombres en las montañas y los conduce para ser devorados por el puma. Bueno, esta fue la leyenda de El Diablo Chingo. Podemos notar tan solo en los primeros párrafos que está directamente relacionada con la religiosidad que profesaban nuestros abuelos y abuelas en aquellos tiempos. En aquellos tiempos no era como ahorita, digamos. Recuerdo todavía que hace algunos años había ley seca en, en Costa Rica. Los días santos. Claro, con el tiempo la gente empezó a notar que tontamente se hacía esto, puesto que la gente lo que hacía era comprar el licor en los días no santos y tomar en los días santos.
todos esos valores, todas esas creencias fueron quedando en el, en el tiempo, se han ido perdiendo poco a poco. Básicamente, ahorita creo y me parece que lo más parecido a una celebración en un Viernes Santo, en los días santos, es para la gente que tiene mucho la creencia religiosa o que siguen siendo muy devotos, es ir a las misas y ir a las actividades, básicamente, a las reproducciones de la crucifixión. Sin embargo, estos eran tiempos en los que no era permitido trabajar, en los que no era permitido, eran literalmente días de descanso. E inclusive recuerdo que había o parte de otras leyendas que también nos hablaban de no meternos al mar, de no hacer muchas de las cosas. Como mencioné anteriormente, la leyenda sí me pareció bastante interesante, sí me pareció, tal vez no tan aterradora, porque considero que la Llorona siempre ha sido como parte más del folclore, parte más de eso que siempre que todos conocemos. O sea, yo creo que a la Llorona todos la conocemos y todos hemos oído o todos hemos en algún momento tratado de narrar a los niños la historia. Sin embargo, esta otra también me pareció bastante interesante e inclusive me parece que antes de terminar este mes voy a elegir unas 2 más para seguir narrando. Si llegaste hasta aquí, te agradezco haber escuchado y haber apoyado este proyecto. Mi nombre es Patrick Venegas y esto fue Sin Tabúes. Buenas noches.